Mayo, izquierda. Bueno, en primer lugar quiero decir que estoy encantado de estar de nuevo aquí en este debate. Ayer tuvimos un debate a 3 y hoy tenemos un debate a 7. Creo que como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía debo participar de todos los debates que se ofrezcan para hablar de nuestro proyecto. En Andalucía, la sociedad andaluza lo requiere y se lo merece. Y cuando hablamos de empleo, en primer lugar, me gustaría hacer una reflexión sobre el gran engaño que se está abordando en lo que se llama la recuperación del empleo. Mira, yo tengo un amigo que se acaba de jubilar en una empresa de pastelería y ganaba 1.600 euros y ha sido sustituido por 3 personas que ganan cada uno 500 euros. El gobierno de Rajoy considera que se han creado 3 empleos. Desde Izquierda Unida nos negamos a reconocer que eso sea creación de empleo. Estamos y apostamos por un empleo estable y de calidad. Ese es el objetivo y para eso un nuevo modelo económico que consiga esos objetivos y que en Andalucía se define muy claramente en una diversidad de sectores por los que hay que apostar. Un nuevo modelo productivo que apueste por el agroalimentario, la industria, entre otros, y el turismo sostenible. Señor Mayo. Sí, yo creo que desde el punto de vista propositivo tenemos que tejer una alianza entre el sector público y la economía social. Una alianza en la que haya una coherencia en las prioridades de las inversiones públicas vinculadas a lo que hemos definido como nuevo modelo productivo, es decir, los sectores que tienen potencialidad de crecimiento en Andalucía. Agroalimentario, la industrialización, el comercio, el pequeño y mediano comercio, o el turismo sostenible o la construcción sostenible vinculada a la mejora de las condiciones de vida de la gente. Y para dar credibilidad a esa reactivación de la economía, la primera necesidad en Andalucía es la obtención de crédito. La banca privada, a la que tanto ayuda el Partido Popular, no ofrece ese servicio. Hace falta una banca pública, por cierto, que no va a ser y no va a tener nada que ver con chiringuitos como eran las cajas de ahorro en las que participaron tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Una banca pública que dé crédito a pequeñas y medianas empresas, a cooperativas y otras entidades de economía social y a los autónomos, que son el tejido productivo que genera empleo, y un proyecto de carácter inmediato de recuperación de los jóvenes exiliados. Adelante, señor Mayo. La corrupción corroe la convivencia. Yo he sido director de un instituto y cuando un profesor tardaba en ser sustituido por una baja, veías en una noticia que alguien se lo llevaba calentito y la indignación era la nota de la gente, porque se identifica la gente que ha robado con un dinero que es público y que podía ser utilizado precisamente para recursos para la educación. La primera obligación que tenemos en la responsabilidad de gobierno de cualquier comunidad o cualquier municipio es evitar que haya corrupción. Esa es la primera. Desde el primer minuto hasta el último en que Izquierda Unida ha estado en el gobierno andaluz ha habido corrupción cero, señor Rojas. Está usted refiriéndose a hechos de gobiernos anteriores. No nos mezcle. No nos mezcle. Usted que es especialista en temas de corrupción. Que sabe Ustedes han votado en contra. Y segundo, no basta con eso. Hace falta normas de contrapeso, normas que controlen el contrapeso y, sobre todo, romper la complicidad entre el poder económico y el poder político, que eso saben ustedes mucho. Pues yo les digo a los dos una cosa, se empieza no blindando el Tribunal de Cuentas, perdón, la Cámara de Cuentas en la última sesión del Parlamento de Andalucía, que se han blindado ustedes en renovación, repartiéndose y no esperando a los resultados del nuevo Parlamento. Vamos a aplicarnos el cuento todos. Ha sido una vergüenza el pacto Partido Socialista, Partido Popular en la Cámara de Cuentas, que es el órgano que controla los dineros públicos tanto del gobierno autonómico como de los gobiernos locales. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es normas que obliguen al contrapeso de órganos diferentes en la concesión de ayuda y los que las fiscalizan. Es fundamental que nadie pueda sentir y tener la tentación desde su competencia de meter la mano. Y es fundamental porque queremos un gobierno que no robe, que no mienta y que diga la verdad. Y para ello hace falta un refuerzo de un código ético que afecte no solo a los cargos ejecutivos de gobierno, sino también a todas las personas que ahora mismo tienen o que van a tener representación parlamentaria. Eso es lo fundamental en la lucha contra la corrupción. Adelante. Vamos a ver, estamos en una nueva situación política en la que la desafección ciudadana viene determinada evidentemente por casos de corrupción y también por una disociación entre lo que se promete y lo que se hace. Y cuando lo que se hace no se explica. A mí me parece que tenemos que cambiar la relación de la cultura política y eso se cambia con actitud, pero también se cambia con normas y con leyes, es obvio. Una de las cosas que son fundamentales es la de abordar con mucha transparencia todos los procesos que se abordan en la administración de la Junta de Andalucía. Por cierto, en la administración de la Junta de Andalucía hay que ser serio, señor Martín. ¿Usted qué pretende? ¿Despedir a 27.000 personas así? ¡Hala! No, Andalucía está para despedir. Déjeme que termine. Nosotros lo que proponemos, mire, en Abra, quitar los altos cargos que estaban allí
puestos a dedo y los quitamos a dedo porque sobraban, pero poner a disposición de la gente el instrumento público, ¿no? Y nosotros queremos dos leyes, ley de transparencia y ley de participación. Por cierto, Mario, habéis roto un gobierno que ha impedido que se desarrolle una ley que era si quiere, puede hacer... Y bueno, el señor Rojas lo que se tiene que aplicar el cuento en su casa con las cuentas de su partido, que eso es un traspantojo, vamos, la tienen liada. Pero que está publicada en la página web. La transparencia de sus cuentas y la lucha que tienen ustedes contra el juez Ruz. Yo creo que hay que afrontar una situación política de falta, es decir, de ausencia de ambigüedad y de decisión. Nosotros somos gente de principios que decimos que hay que hacer una ley de transparencia cuyo objetivo es que cualquier ciudadano pueda darle a un botón en Internet y bien registrado pueda acceder a los procedimientos administrativos que le afecten, a las bolsas de trabajo en las que se sientan implicados, a cualquier procedimiento de ayuda pública que sea transparente. Y una ley de participación ciudadana, que tiene que ser complementaria porque tiene que estimular los cauces de participación activos de la ciudadanía, que no solamente puede ser receptiva. Creo que es muy importante en ese ámbito de colaboración entre la transparencia y la participación una ley como la que nosotros hemos planteado. Una ley de participación absolutamente audaz, con garantía de consulta y con permanente debate político y público en un foro. Señor Maillo. Nosotros desde Izquierda Unida hemos garantizado una cuestión que era fundamental, que es evitar las privatizaciones de los hospitales. La sanidad pública, universal y de calidad forma parte de nuestros valores y de nuestros principios. Y yo le animo al señor Rojas y al señor Jiménez a que asuman cuándo vamos a derogar el artículo 135 de la Constitución española, que al establecer las prioridades en el pago de la deuda a los bancos sobre las políticas sociales es la base de toda la sacudida que han tenido los servicios públicos. Porque no se puede abordar con esa frivolidad el planteamiento de las dificultades que ha habido en la sanidad. Nosotros apostamos por una sanidad pública y una eliminación de la derivación a la sanidad privada de una atención que tiene que hacerse en los hospitales públicos o en los centros de salud. No es de recibo que se esté en planta de hospitales cerradas y se deriven a la sanidad privada. Por tanto, nosotros queremos concentrar todo el ejercicio de maximizar los recursos de la sanidad pública en beneficio de los pacientes. Y en último lugar, hablamos de sanidad universal, gratuita y de calidad. Y hablamos de una dependencia también de calidad y unos servicios sociales públicos. Ese es el programa de Izquierda Unida, mantener la titularidad pública porque es la garantía de derechos y de oportunidades. Izquierda Unida puso como línea roja en la negociación de los últimos presupuestos en junio pasado darle el salto al 100% de los 8.000 contratados eventuales del SAS, porque es necesario tener una sanidad al 100%. Y tenemos que afrontar una política de dependencia que haga cumplir la ley andaluza de dependencia, que haga cumplir y además contar con los colectivos sociales implicados para hacer una buena evaluación y poner en marcha los servicios a aquellas personas que están esperando en la línea de dependencia. Es fundamental porque si no, no estamos abordando una respuesta radical a una situación de emergencia social. La situación de emergencia social que necesita Andalucía requiere de unos servicios sociales públicos que atiendan a toda la complejidad y el sufrimiento de población que hace apenas... Yo he estado 20 años de profesor de instituto y además unos cuantos años también de director. Créame que es una de las experiencias más bonitas que se pueden tener en el ámbito profesional. Y he sentido desde mi propia experiencia personal lo importante que es la educación y la educación pública. Una educación pública que es un espacio de encuentro social. Una educación pública que es una igualdad no solo de oportunidades, sino también una igualdad de derechos. Y una educación pública que para Izquierda Unida es el vector fundamental en torno al que se gire el sistema educativo andaluz. Nosotros consideramos que la planificación educativa tiene que tener una prioridad, que es la educación pública, y el papel de la concertada, que además es una excepción dentro de Europa, donde no existe ese modelo, tiene un carácter subsidiario. Hablamos de una educación pública que garantiza una ampliación en las líneas infantiles, en la formación profesional, pero también una educación pública que necesita un refuerzo de profesorado vinculado a los programas de diversificación curricular en secundaria para garantizar el éxito escolar. Y una propuesta, señor Rojas, vayamos al señor Rajoy a pedirle la derogación del Real Decreto que obligó después continuamos con esa... Señor Maillo, primera propuesta, derogación del Real Decreto que obligó a un aumento de horas lectivas, no, del Real Decreto de su gobierno, que obligó a una hora lectiva de 20 horas lectivas en secundaria y que redujo el 10% de transferencias de gasto de personal. ¿Pero usted se presenta en Madrid o en Andalucía? Perdone, señor Rojas, está en el uso de la palabra el señor Maillo. Me deja, señor Rojas, escúcheme. Por favor. Estamos hablando de Andalucía. Deroguemos el Real Decreto que hizo el gobierno de Rajoy, que redujo el 10% del coste de profesorado.
vamos a derogarlo, para hacer una planificación con recuperación de todos los derechos. Y segundo, en política universitaria hay que rechazar el 3+2 porque es la elitización de la universidad, es la segregación. Pero al señor Jiménez hay que recordarle una cosa, el 3+2 hay que rechazarlo. Pero hay que rechazarlo no para aplazar su aplicación. Y también hay que rechazar Bolonia, porque no se puede estar en contra del 3+2 y haber aprobado Bolonia. Señor Maillo, aún. Deje que termine, señor Maillo. El problema es que ustedes aprobaron Bolonia y de esos polvos vienen los lodos del 3+2. Esa es la contradicción que tiene. Maricano y Andújar de Huelva, tras evitar el desahucio, dijo algo que para nosotros fue muy emocionante. Le digo a la gente que no se rinda, que sí se puede. Esa ha sido la política de Izquierda Unida de vivienda a través de mi compañera Elena Cortés en la Consejería de Vivienda. Una política con una ley de la función social de la vivienda que evitó desahucios no solo en Andalucía, sino también que tuvo efecto disuasorio en el resto de España. Una ley que fue derogada o fue recurrida por el Gobierno del Partido Popular y paralizada. Eso es también intervención del Partido Popular. Nosotros apostamos por una ley de la función social de la vivienda para evitar los desahucios. Hemos evitado 6.000 desahucios. Pero una urgencia en esta situación de emergencia social que necesita Andalucía es un decreto de suministros mínimos vitales, que lo teníamos que haber hecho ahora, pero que el Partido Socialista rompió el Gobierno, entre otras cosas, para evitar iniciar esa política de verdadera transformación. 50 millones de euros para atender a las 150.000 familias que necesitan un mínimo de agua y un mínimo de luz. Gracias, señor Maillo. Se ha acabado su minuto. Adelante, señor de la Herrera. Bueno, pues la realidad en Andalucía es que tenemos casi 3 millones de andaluces. Y solo se le ocurrió decir que Andalucía era Etiopía. O como tienen paralizar la ley antidesahucio, que efectivamente ha permitido parar más de 6.000 desahucios y que no ha parado los demás porque ustedes la tienen recurrida en el Tribunal Constitucional. Así es, señor Rojas, así son ustedes. Pero mire, quiero decirle que se preparen porque no vamos a parar. Porque vamos a implantar políticas para garantizar los suministros vitales. Porque vamos a luchar contra los fondos buitres para que no se queden con el parque público de vivienda como están haciendo las comunidades donde ustedes gobiernan, como en Madrid. Porque vamos a seguir luchando contra los desahucios y las cláusulas suelo, señor Rojas. Y porque vamos a poner en marcha una ley de la renta social básica en Andalucía, porque no vamos a dejar a la gente tirada, señor Rojas. Señor Maillo. Ninguna familia sin agua, ni ninguna familia sin luz. Lo decía antes, 50 millones de euros para atender a 150.000 beneficiarios. Y una renta básica que garantice unos ingresos en una situación de emergencia social. La ley de la función social de la vivienda fue una ley audaz, una ley valiente, tan valiente como que el gobierno griego se ha interesado para conocerla. Fíjese si es valiente, tan valiente como lo fuimos en Izquierda Unida con esa ley de la función social de la vivienda, que el Partido Socialista al principio nos decía, oye, ¿y esto a ver cómo va y a dónde vamos? Y yo me alegro que después se haya adherido a la iniciativa política, pero fue una ley muy valiente, una ley hecha desde principio de fundamento de justicia social, una ley que devolvió esperanza a la gente y una ley también muy participada. Estamos orgullosos de esa ley de la función social de la vivienda como una ley de un gobierno de una comunidad autónoma. Sacudió los cimientos de la propia Bruselas, que tuvo que empezar a exponer su oposición a ello, diciendo la barbaridad, como decía el Gobierno central, de que ponía en cuestión el sistema financiero. Estamos orgullosos de esa política Maillo, y vamos a avanzar por ella. Izquierda Unida, señor Maillo. Somos la izquierda, somos la garantía de un proyecto transformador que necesita Andalucía. Sé que hay gente que está dudando entre votar a Izquierda Unida o a otros partidos políticos. Yo os pido con mucha humildad que votéis a Izquierda Unida, porque sois gente progresista y de izquierda, porque hemos estado luchando juntos en la defensa de los derechos de la mayoría social, porque queremos seguir caminando juntos el próximo 22 de marzo, llenando las urnas de votos de Izquierda Unida para transformar Andalucía.